Ok, les comentaba que para el día de hoy tenemos la clase del tema 3, donde vamos a estudiar el átomo, las partículas, los elementos y los compuestos. Nosotros vamos a iniciar estudiando que el elemento químico es toda sustancia pura de la materia, constituido por átomos de la misma clase. ¿Dónde voy a encontrar yo todos estos átomos? Los voy a encontrar en la tabla periódica, ¿verdad? Tenemos azufre, nitrógeno, helio, argón, oxígeno, carbono, entre otros 118 elementos más que podemos estudiar a través de la tabla periódica. Importante, reconocer símbolos, reconocer nombres en la tabla periódica. Esto es un tema muy fundamental. Más adelante vamos a conocer los bloques, las familias, la clasificación. Vamos a recordar que los elementos químicos se ordenan de acuerdo a su número atómico. ¿Cuál va a ser el número atómico? El número menor, el que vamos a encontrar en tabla periódica en la parte superior. Y en tabla periódica vamos a encontrar al número de masa en la parte inferior. El número atómico siempre va a ser un número menor, el número de masa va a ser mayor. Y cuando nosotros hablemos de átomos o de especies químicas, se representa de la siguiente manera. Se representa al revés. Arriba vamos a encontrar el número de masa y abajo vamos a encontrar el número atómico. Esto en los ejercicios, pero en tabla periódica, recordemos que es al revés. Encuentro el número menor arriba y el número mayor abajo. Entonces, consejo, ustedes se van a guiar siempre por el número de arriba, ¿verdad? Que ese es el menor y el número de abajo es el mayor en tabla periódica. En los ejercicios, como les indico, está al revés. Entonces, vamos a recordar que los diferentes símbolos de los elementos químicos yo los tengo que reconocer tanto por su nombre como por su símbolo. Entonces, para el símbolo Na, ¿alguien recuerda cuál es ese elemento químico? Ok, es el sodio. El oxígeno se representa con la letra O. La S significa azufre, la Lu significa lutecio. ¿Alguien recuerda la P? ¿Qué símbolo es? Fósforo. Correcto. Carbono se representa con la letra C, hierro con la simbología Fe, yodo con una Y, perdón, latina. El aluminio con la simbología Al y el argón con la simbología Ar. Recordemos repasar esto porque sí es importante reconocer símbolos y nombres de los elementos químicos a partir de este momento. Recordemos que los elementos químicos se ubican por periodos. ¿Cuáles son los periodos? Los que vamos a encontrar horizontalmente. Nosotros vamos a encontrar 7 periodos si los enumeramos. ¿Qué quiere decir? Yo aquí voy a encontrar el periodo 1, el periodo 2, el periodo 3, el periodo 4, el periodo 5, el 6 y el 7. En el primer periodo yo voy a encontrar solo a dos elementos, hidrógeno y... ¿Quién recuerda? ¿Quién está de este lado? ¿No recuerdan? Después, en el periodo 2, yo voy a ir encontrando otros elementos. En el periodo 3, otros elementos, así sucesivamente. Es importante, como les indico, que ustedes empiecen a reconocer cuáles son los elementos que vamos a encontrar por periodo. Entonces, por ejemplo, para el primer periodo, ustedes van a encontrar a hidrógeno de este lado y a helio de este lado. En el segundo periodo, a litio, a berilio, a boro, a carbono, a nitrógeno, a oxígeno, a flúor, al neón. En el tercer periodo, que ya va como por aquí, al sodio, al magnesio, brinco a este lado con el aluminio, el silicio, el fósforo, el azufre, el cloro, el argón y así sucesivamente. Vamos a encontrar también que la tabla periódica se divide por grupos o familias. ¿Cuáles son esas familias? Bueno, son todas estas que vamos a encontrar aquí. Esta es la primera familia, esta es la segunda familia, esta es la tercera familia, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y la octava. Tienen un nombre cada una. Alcalinos, alcalinoterrios, y ustedes lo van a ver acá. Los del centro, vamos a ignorarlos, pero nos vamos a enfocar de estos dos lados. Aquí tenemos la familia de los alcalinos, entonces todos los elementos que yo encuentre en esta primera columna
van a pertenecer a la familia de los alcalinos. En esta segunda columna yo voy a encontrar los elementos de la familia de los alcalinoterrios. Brinco a este lado. Todos los que yo encuentre acá van a ser elementos de los terrios. En el caso de acá yo voy a encontrar a los elementos carbonoides o familia del carbono, luego a los calcógenos o familia del oxígeno, luego a los nitrogenoides o familia del nitrógeno, luego a la familia de los halógenos y por último a los gases nobles. De este lado voy a encontrar las tierras raras, que son los lantáneos y los actíneos. Y tenemos que reconocer entonces a qué familia pertenece cada elemento. Por ende, si ustedes buscan en una tabla periódica, el yodo se representa con la letra, como, ¿verdad? Como les indicaba, con la I latina, en mayúscula. ¿En qué familia está? En los halógenos, porque yo me voy a ir a tabla periódica y lo voy a encontrar de este lado. El yodo va a estar en esta columna. Por lo tanto, pertenece a la familia de los halógenos. Pero después me indican que tengo que buscar el periodo. Dice que está en el periodo 5. Recordemos que los periodos van a ser los que están ordenados horizontalmente. Por eso es que yo lo voy a localizar en ese espacio. El aluminio me indica que está en la familia de los terrios, es decir, en este sector de acá. Y me indica que está en el periodo 3, que quiere decir que aquí está el 1, por acá está el 2 y por aquí va a estar el 3. Entonces, aquí está el aluminio, familia de los terrios, y están en el periodo 3 porque los periodos son los que están horizontales. ¿Dudas hasta el momento, muchachos? No, profe. Ok, perfecto. Luego, vamos a entonces a indicar el periodo en el que se ubican los siguientes elementos. Ustedes eso lo van a hacer con más calma. Después de ver la tutoría, ustedes ya después van a tener más práctica, van a entender el tema. Pueden practicar con estos ejercicios que yo les estoy dando, así repasan. Luego vemos que la tabla periódica se ubica por bloques. ¿Qué quiere decir? Que de este lado, tanto del izquierdo como del derecho, yo voy a encontrar a los elementos representativos. En el centro voy a encontrar a los de transición y acá yo voy a encontrar a los de transición interna. Entonces, a simple vista, ¿en dónde se ubica el oxígeno? Recordemos que el oxígeno es la letra O del lado de los representativos. Pero si me dicen que ubique al litio, que es Li, lo vuelvo a encontrar en los representativos, pero del lado izquierdo. Si me dicen que ubique al Fe, que es hierro, lo encuentro en el centro, está en transición. Si me dicen, ubique el uranio, está aquí, en transición interna. Eso se trata los bloques. Si me dicen periodos, era lo que les decía, vea el periodo 1 aquí, periodo 2, entonces todos estos elementos son del periodo 2, periodo 3, todos ellos son del periodo 3, periodo 4, a todos ellos los voy a encontrar en el periodo 4, periodo 5, periodo 6, periodo 7, y este es periodo 6 y periodo 7 porque se repite. Ojo, solo los elementos representativos tienen familia. ¿Qué quiere decir? Estos son alcalinos, estos son alcalinoterrios, estos son familia del carbono o carbonoide, estos son nitrogenoides o de familia del nitrógeno, estos son familia del oxígeno o calcógenos, halógenos y gases nobles. Ya viendo la tabla periódica va quedando un poco más claro. Entonces era lo que les decía, ejemplos de elementos ubicados en tabla periódica. Na, sodio, representativo. Fe, transición. La, lantano. Ok. Mira, ahí era. Lantano es este. ¿Por dónde está que se me hizo? Aquí está transición. Aquí hay que corregir. Este es de transición. Para que lo tomemos en cuenta. ¿Dudas o vamos bien? No, profe. Ok. Si algo no están entendiendo, me paran, ¿verdad? La actividad 3 indica el nombre del bloque al que pertenecen los siguientes elementos. Entonces, ustedes con más tiempo van a indicar en qué bloque se representa o en qué bloque se ubica el lutecio, el bromo, el potasio, el oro, el cromo, el criptón. De paso, repasan el nombre del elemento, repasan el bloque, ¿verdad? Ok, vamos a entrar ya a la teoría del átomo como tal. Recordemos que muchos fueron los pensadores filosóficos que establecieron el concepto de átomo. Al inicio, Demócrito, Leucipo,
Entre otros pensadores filosóficos, creían que el átomo era algo indestructible, ¿verdad? Entonces, esa era la creencia de ellos. Con el paso de los años, se insertaron los avances científicos y empezaron científicos precisamente a demostrar que sí existían estudios y que podían describir al átomo de diferente manera. Por ejemplo, el primero que nos describe por ahí, el primer científico fue John Dalton, que él lo que nos indicaba era que era como un modelo de una bola de billar, que el átomo era sólido completamente, usted no podía distinguir otra parte. Con el paso del tiempo, existió el modelo propuesto por Thomson, que los que escribe era que habían partículas tanto positivas como negativas incrustadas dentro de una esfera o dentro de un espacio determinado, y lo comparó con un trozo de budín de pasas, ¿verdad? Que cuando usted toma un trozo de budín de pasas puede observar que las pasas están incrustadas. A eso él le llamaba las cargas positivas y las cargas negativas, que ahí las iban a encontrar. Posteriormente, existió el modelo planetario o de Rutherford, que lo que propone es que el átomo tiene un núcleo conformado por protones y neutrones, que alrededor de él giran los electrones. En el caso del modelo propuesto por Born, lo que él explica es que existe un modelo en órbitas donde los electrones van a girar, pero que también van por niveles. Entonces, como ustedes pueden ver, para él esto es un nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, y va por niveles. Entonces los electrones se iban a ubicar por niveles. Los modelos de teorías cuánticas, ¿cuáles son? Bueno, son tres, propuestos por Broglie, Schrödinger y Heisenberg. En 1924, lo que dice es que el modelo atómico de este científico, el átomo se comporta como una onda y como una partícula. En el caso de Schrödinger, que solamente se comporta como onda con relación a los electrones. Y en el caso de Heisenberg, que es una incertidumbre el comportamiento del átomo. ¿Dudas? ¿Ok? Entonces, aquí vamos a empezar a reconocer que el átomo tiene diferentes partes. Está compuesto por electrones, protones y neutrones. Los electrones poseen carga negativa, los protones poseen carga positiva, los neutrones no tienen carga, o su carga es neutra, para ser más claros. Ahora, el electrón tiene un valor de 9.10 por 10 a la menos 28. El protón tiene un valor de 1.67 por 10 a la menos 24 y el neutrón un valor de 1.67 por 10 a la menos 24. Esta información les sirve porque el día de mañana ustedes van a realizar ejercicios, ya sea en física, química, los que lleven los cursos, con relación al cálculo de partículas subatómicas. Entonces yo acá se los facilito. Dice que el átomo tiene tres comportamientos. Catión, cuando gana un electrón. Neutro, cuando no gana ni pierde. Anión, cuando este electrón, en vez de ganar, más bien pierde un electrón. Pero resulta que aquí es todo lo contrario. ¿Qué quiere decir? Que cuando sea catión y traiga un símbolo positivo, más bien yo se lo voy a restar. Y que cuando sea anión y traiga un símbolo negativo, más bien yo se lo voy a sumar. Entonces, acá les dan un resumen breve de cada una de las partículas del átomo. ¿Qué es el número atómico? El número que yo voy a encontrar en la parte superior de la tabla periódica. El número más pequeño, cual y se representa con la letra Z. El número másico es el número más grande, el número mayor, y se representa con la letra A. Protones, partículas positivas, electrones, partículas negativas, y los neutrones se calculan con la fórmula A menos Z, que quiere decir restándole el número mayor al número menor. ¿Ok? Entonces, vamos a determinar una serie de ejercicios con relación a las partículas subatómicas del átomo. Considere las siguientes especies químicas y responda a cada uno de los siguientes aspectos solicitados. Vean lo que les decía para el oxígeno. Si usted se va a tabla periódica, ¿quién va a ser Z? El número que está arriba. Y ese número es 8.
Si usted se va al número másico, la letra que está abajo es 16. Entonces es ahí donde yo voy a colocar este número. Ojo, cuando no exista carga, el átomo es neutro. Por lo tanto, Z, P y E, es decir, número atómico, protones y electrones, va a ser el mismo número, siempre y cuando no exista carga. Si existe carga, ya sea negativa o positiva, yo solamente se lo voy a indicar a los electrones. Entonces vean en este caso, yo tengo que Z y P son el mismo número, ¿verdad? El de arriba. Pero en el caso de E, no va a ser el mismo número, porque recordemos que tiene carga, carga -2. Y al tener 2, yo tenía 8. Y me dice que le sume 2, porque recordemos que aunque venga negativo, es sumarle 2. Serían 10. ¿Cómo calculaba N? La resta de A menos Z. Curiosamente, 16 menos 8 me dan 8. Y el símbolo, ¿cómo lo represento? Arriba el número mayor, porque recordemos que esto se escribe al revés, y abajo el número menor. Y a un ladito la carga, en este caso -2. ¿Dudas acá, chicos? Que aquí sí es importante que me aclaren bien si tienen dudas. Ok, entonces, les voy a dar el espacio un momentito para que alguien me participe y me diga que en el caso del potasio que tenemos aquí, ¿cuál va a ser el número de protones? Según lo que estamos viendo. 19. Correcto. Y el número de electrones, vea que no tiene carga. 19. 19, correcto. Y el número de neutrones, que sería la resta de A menos Z. 20. Correcto. ¿Y cómo nos va a quedar el símbolo? El símbolo del potasio es K. Arriba queda el número mayor y abajo el número menor. Entonces sería 39, la simbología de K, que es potasio, y abajo 19. En el caso del calcio, ¿quién me quiere decir cuál va a ser el número de Z o el número atómico? ¿Cuál, perdón, David? Es que se Para cortó. 20, no, 20. Correcto. En el caso de A, ¿cuál va a ser el número de masa? el Z sí, El calcio tiene el número de masa. Usted se va a la tabla periódica y lo busca. El calcio es Ca. Dice que el calcio abajo tiene. Ah, bueno, este no me sale, ya les digo. No lo veo. Dice que tiene el número de masa 40, porque es el número de abajo que voy a encontrar en la tabla periódica. Lo coloco acá. Protones, 20, porque acuerde que se cumple que el número atómico es igual al número de protones. Entonces aquí va a ser igual. Electrones, ¿por qué 18? ¿Quién me quiere decir por qué 18? Porque se le restan 2 porque es un 2 positivo, entonces sería restarle en vez de sumarle. Correcto, muy bien. Y vean que la simbología se representaría con arriba el número de masa y abajo el número atómico. Recordemos también la carga, ¿verdad? Colocarlo. Ven qué sencillo. Entonces acá yo les voy a dar la solución de los ejercicios que ustedes estaban realizando. Esto viene por ahí, viene práctica también para que lo tomemos en cuenta. ¿No hay dudas sobre esto? No, profe. Entonces vean que tienen que recapitular muy bien símbolos y nombres de elementos químicos, porque esto es fundamental, chicos, para poder calcular los átomos. Ya usted sabe que arriba va a encontrar el número atómico y abajo el número de masa en tabla periódica. Pero cuando me digan calcule el del estroncio, ay, 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 ¿cuál era el símbolo del estroncio? Cuando le digan calcule estaño, uy, ¿cuál era el símbolo del estaño? Entonces vean que ya aquí se vuelve fundamental que hagan repaso de símbolos con elementos químicos. Vamos a hablar también del concepto de isótopos. ¿Cuándo es un isótopo?
vamos a comentar algo. ¿Ustedes sabían que las monedas de Costa Rica son creadas en diferentes años? Si usted agarra 3 monedas de 100 colones y las revisa, posiblemente una venga fabricada un año y la otra en diferente año. ¿Han notado eso? Resulta Sí. que aunque la moneda se fabrique en diferente año, la masa, el valor de esa moneda siempre va a ser el mismo, ¿verdad? Una de 100 colones creada en el 2003, otra en el 2000 y otra creada en el 2007, tienen el mismo valor actualmente. Todas tienen 100 colones, pero la crearon en diferentes años. Pasa lo mismo con los isótopos. Los isótopos van a tener el mismo valor del número atómico, pero lo que va a variar es su masa. Y por supuesto, en el caso de las monedas también, porque ustedes van a encontrar que el material con el que se fabrica una moneda va aumentando su capacidad de masa. Entonces, una moneda puede tener un valor de masa diferente en el 2007 al año actual, ¿verdad? 2024. Que por lo general lo que varía en masa son muy poco, ¿verdad? Muy pocos dígitos. Todas andan en muy similar, pero lo que varía es muy poco. ¿A qué voy? A que un isótopo es que se mantenga el mismo número atómico, es decir, el mismo número que es más pequeño, pero que lo que va a cambiar es el número de masa y se va a hacer diferente, se va a cambiar. Entonces, por ejemplo, en el cuadro que tenemos acá, evidenciamos que en el caso del zinc tiene el mismo número atómico, vean que tiene 30, recordemos que el número atómico es el menor, y su número de masa cambia, vea que empieza 63, 64, 65, 66. Eso es un isótopo porque se varía su masa. En el caso del cobre tenemos la misma situación. Su número atómico se conserva, pero cambia su masa. Teníamos que tiene número de masa 62, 63, 64, 65. Y la misma situación con el níquel. Se mantiene el número atómico, pero cambia su número de masa. Ok. Por acá tenemos después el concepto de masa atómica, que es la ponderación de la masa de varios isótopos naturales para cada elemento. Se le conoce como número de masa y es un número decimal. Se debe expresar siempre el resultado más la simbología o la unidad UMA. Se obtiene de sumar la cantidad. Entonces, ¿cuál es esta fórmula? A mí me van a dar siempre una masa. Yo la voy a multiplicar por el porcentaje que me digan. Masa 1 con el porcentaje 1. Más la masa 2 por el porcentaje 2. Si hay una tercera masa y un porcentaje tercero, yo lo voy a sumar. Si hubiese una cuarta masa y un cuarto porcentaje, yo lo voy a sumar. Todas esas sumas con su respectivo porcentaje siempre los voy a dividir entre 100. Entonces, un ejemplo muy clásico que vamos a encontrar es el siguiente. Vean que el libro les explica. Para este tipo de cálculos se suelen requerir de datos auxiliares o datos adjuntos y se suelen brindar de manera con el ejercicio. Vea que tenemos el isótopo para carbono, carbono 12, carbono 13, carbono 14 y tenemos para cloro 35 y cloro 37. Aquí les dan el valor de la masa de cada uno de ellos y les dan el porcentaje de abundancia de cada uno de ellos. Entonces me dice, calcule la masa atómica promedio, que eso es lo que significa MAP o MAP del carbono. ¿Cuántos tengo? Carbono 12, carbono 13 y carbono 14. ¿Qué quiere decir? Voy a tomar la masa 1 y lo voy a multiplicar por el porcentaje de abundancia 1, que es lo que hicieron aquí. 12.000 por 98.93. Más, tengo otro isótopo, aquí está, el carbono 13. ¿Cuál es su masa? 13,003 por el porcentaje de abundancia, 1.02. Ah, pero tengo otro tercero, porque puede existir otro tercero, otro cuarto, etcétera. Aquí está carbono 14 y la masa tiene un valor de 14.003 por el porcentaje de abundancia, 0,05. Ya no tengo más. Lo divido entre 100 y el resultado que me da es 12.01 y me acuerdo de la unidad UMA.
En el caso del cloro, vean que solo hay dos isótopos, cloro 35, cloro 37, y entonces voy a utilizar la masa del cloro y lo voy a multiplicar por el porcentaje de abundancia que me están indicando. ¿Cuánto es el porcentaje de abundancia que me están indicando? Bueno, es sencillo. La masa tiene un valor de 34.969, lo voy a multiplicar por 75.53, más la segunda masa que sería 36.966 por 24.47. Ya no tengo más isótopos. ¿Qué me toca hacer? Dividirlo entre 100. Y ya ahí obtengo el resultado. Automáticamente me da igual a 35.46 UMA. ¿Dudas, chicos? Profe, Esta fórmula ya se establece. Dígame, ¿de dónde sale el 100 o ya viene en... ya viene la Sí, fórmula. Vea que nos vamos a devolver. Vea la fórmula. ¿Ves? Que es sí, masa 1 por el porcentaje de abundancia 1, más masa 2 por el porcentaje de abundancia 2. ¿Qué hay 3? Bueno, y masa 3 por el porcentaje de abundancia 3, siempre todo dividido entre 100. ya entendí. Gracias. Con gusto. Esa es la fórmula que hay que aplicar. Entonces, aquí les dan un ejercicio sencillo. Determine la masa atómica promedio del siguiente elemento. Entonces nos dicen que para el boro tiene dos isótopos. ¿Por qué es un isótopo? ¿Quién me quiere decir cómo evidencia usted que hay un isótopo? Vean qué fácil. Se mantiene el número 5, que es el número atómico. Recuerden que el menor siempre va a ser el atómico. Y el mayor cambia, 10 y 11, es decir, su masa cambia. Al cambiar su masa, yo me tengo que acordar que lo tengo que multiplicar por el porcentaje de abundancia que se me indica y obtener el resultado en UMA, que es la unidad que se expresa. Entonces ahí les queda este ejercicio para que ustedes lo resuelvan. Ok, llegamos al tema de propiedades periódicas. Existen diferentes propiedades periódicas que tienen los elementos químicos. Ay, es que unos van a tener mayor radio iónico, otros van a tener mayor radio atómico, otros van a tener mayor electronegatividad y otros van a tener menor electronegatividad. Unos van a tener mayor energía de ionización y otros menor. Otros van a tener mayor afinidad electrónica y otros menor. Todo esto gira conforme al ordenamiento de los elementos químicos que recordemos van por el número de masa, perdón, el número atómico y el número de masa. Ahora bien, necesito que tengan por lo menos en el teléfono, en un dispositivo o en el libro o el material que usted tiene, una tabla periódica. ¿Será posible que alguien me ayude con eso? Que puede tener ahí una tabla extra. Ok, perfecto. Ojalá, Una, no sé perfecto. si es Ajá. igual. No, pero tranquila, estoy muy sencillo. Vean que Bueno, ojalá todos tengan una para que se puedan guiar. Perdón. Entonces, voy a iniciar la explicación. Dice que el radio atómico aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Que la energía de ionización aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Y que ese mismo comportamiento lo vamos a tener con la afinidad electrónica. La electronegatividad también entra dentro de este juego. Aumenta de arriba, perdón, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. ¿Cómo va a disminuir el radio atómico? De ahí es lógico que si aumenta de izquierda a derecha, va a disminuir de derecha a izquierda y va a disminuir de abajo hacia arriba. La energía de ionización, si esta aumenta de abajo hacia arriba, ¿cómo disminuye? De forma contraria, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Esto es invertirlo, ¿verdad? ¿Cómo disminuye la afinidad electrónica? De arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. ¿Cómo disminuye la electronegatividad? De la misma manera. Entonces, para los que tienen tabla periódica en mano, ojalá lo puedan hacer en este momento. Si yo me voy a comparar al aluminio que tiene número atómico 13, es decir, que en la parte de arriba tiene un 13,
y comparo al sodio, que tiene un 11 en la parte superior, que ese sería su número atómico, ¿quién tiene mayor radio atómico? ¿El sodio o el aluminio? El aluminio. No, el sodio, porque recuerde que aumenta de izquierda a derecha. Entonces, al último que yo encuentre, va a tener mayor radio atómico, o sea, creció. En este caso, al último que yo voy a encontrar, hacia el lado izquierdo, ¿a quién es? El sodio. Vamos de nuevo. Me dicen que tengo al oxígeno con número atómico 6 y al boro con número, pero no, carbono número 6 y al litio con número 3. ¿Quién va a tener mayor radio atómico? El litio, porque está más a la izquierda. Profe, pero es que me parece a mí que el carbono tiene 6. ¿Creería usted que el número es mayor? Sí, pero ¿qué dice la flecha? Que aumenta de izquierda a derecha. ¿Y en dónde está el carbono? En la derecha. Y el litio en la izquierda. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿quién tiene mayor radio atómico? ¿El litio con número 3 o el rubidio con número 37 que está en la misma columna? En este caso, lo va a poseer el rubidio porque aumenta de arriba hacia abajo. Entonces ustedes van a poder identificar, en este caso, que el rubidio presenta mayor radio atómico. Vamos a hacer una cosa. Voy a traerme una tabla periódica acá para que lo vean y lo evidenciemos más fácil. Para que les quede un poquito más claro aquí mismo. Con esta de acá lo vamos a hacer. Pueden hacerle zoom a la pantalla para que lo puedan ver mejor. Si están desde el teléfono. Listo. Si visualizan. Ok. Nos vamos a ir al radio atómico. ¿Cómo aumenta el radio? Dígame con el cursor del mouse de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, que era lo que les decía. ¿Quién va a tener mayor radio atómico? ¿El carbono o el litio? El litio, porque ven que la flecha va hacia acá. ¿Quién va a tener mayor radio atómico entre el litio y el cesio? Li y cesio es este. Va de arriba hacia abajo. Entonces el cesio tiene mayor radio atómico. Ahora, si yo les pregunto, ¿quién tiene menor radio atómico entre el cesio y el litio? El cesio, porque entonces es lo contrario. Si para acá aumenta, para arriba disminuye, ¿verdad? Perdón, quien va a tener menor radio atómico va a ser el litio, ¿verdad? En este caso. Y el que va a tener mayor va a ser el cesio. Ahora, si nos vamos a la energía de ionización, es de izquierda a derecha, es decir, hacia allá, ¿verdad? Siguiendo el cursor. Y de abajo hacia arriba. Entonces, ¿quién tiene mayor energía de ionización entre el bario, que es Ba, y el berilio? El berilio, porque lo vamos a encontrar aquí arriba. Y el bario está aquí abajo, entonces vea que aumenta hacia arriba. ¿Quién tiene mayor? Aquí el berilio. Ahora, si lo hacemos de izquierda a derecha entre el berilio y el flúor, que es F, ¿quién va a tener mayor energía de ionización? El flúor, porque yo lo encuentro de este lado. ¿Ya me captaron la idea? Ya, y ahora sí, ya entendí. Ok, perfecto. Ven, es que ahora si viendo una tabla periódica se ve mucho mejor, ¿verdad?
que estarlo así como haciendo de forma oral. La afinidad electrónica se comporta igual y la electronegatividad también se comporta igual. Aquí tenemos un ejercicio que ustedes van a poder practicar. ¿Quién tiene mayor afinidad electrónica? ¿Quién tiene menor? ¿Quién tiene radio atómico menor? ¿Quién tiene mayor? ¿Quién tiene energía de ionización menor? ¿Quién tiene energía de ionización mayor? ¿Quién tiene menor y mayor radio atómico? ¿Ok? Después entramos a un concepto que son los compuestos químicos. ¿Qué es un compuesto químico? La unión de dos elementos. Y eso lo estudiamos la clase anterior. Es unir dos elementos de la tabla periódica en los cuales usted va a describir lo siguiente. Si le dan, por ejemplo, hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Eso le va a formar agua, ya tomando en cuenta ciertos coeficientes estequiométricos, es decir, números. Si usted junta el carbono y el oxígeno, le forman CO2, igual contemplando números estequiométricos, ¿verdad? Un coeficiente. Así sucesivamente. Entonces, vean que la unión de dos elementos de la tabla periódica van a formar a esos compuestos químicos. Cuando existan dos elementos químicos unidos, se llaman binarios. Cuando existan tres elementos unidos entre sí, se llaman ternarios. Y cuando existan cuatro elementos unidos entre sí, se llaman cuaternarios. Después, nos dicen lo siguiente. Vean que entonces aquí todos son binarios. ¿Por qué? Porque se está uniendo el calcio y el cloro, el hierro y el oxígeno, el calcio, el oxígeno y el hidrógeno. Corrijo, ahí hay un ternario. ¿Por qué? Porque está el calcio, el oxígeno y el hidrógeno. Son tres. Y se está uniendo el hierro y el azufre, en el caso de este último ejemplo. Dice que para yo formar compuestos, ¿verdad? O sea, poner la fórmula escrita de un compuesto, tengo que realizar 4 pasos. El primer paso es realizar un cruce opuesto entre los números, déjenme ver porque aquí se me corta, de oxidación, los cuales pasan a ser los nuevos subíndices del compuesto. El número 1, perdón, el segundo paso, el 1 como subíndice no se pone, igual que en matemáticas, no cuenta. En caso de los paréntesis, debe tratarse como una sola especie. Es decir, en el caso del OH, yo lo considero solo como uno. Es decir, si a mí me tienen que indicar cuál es el número de oxidación de esta especie. Porque ahí la voy a tomar solamente como una. No como tres, sino como uno. Después, verificar si se puede simplificar. ¿Se simplifica solo cuándo? ¿Alguien recuerda cuándo es que se simplifica? Ahí les dejo el recuerdo un momentito para sacar acá una información que ocupamos. ¿Quién recuerda cómo es que se simplifica? ¿Qué es simplificar? No es cuando son iguales. Cuando son números iguales o números ¿qué? Pares. Correcto, y que yo puedo simplificar, ¿verdad? Ok. Resulta que para poder simplificar, yo ocupo saber el número de oxidación de diferentes elementos químicos. Y esos números de oxidación yo se los voy a proporcionar en esta tabla. Nada más denme un momento para que se vea mejor. Yo se los voy a proporcionar a ustedes en esta tabla. Y entonces, básicamente, los números de oxidación se distribuyen de la siguiente manera. Vean qué sencillo. Todos los elementos químicos que estén en la familia 1, en su gran mayoría van a tener ¿cuántos números de oxidación? Más 1. En la familia 2, la gran mayoría van a tener más 2. En la familia 3, la gran mayoría van a tener 3, pero también pueden tener 1. En la familia 4, vea qué fácil, 2 y 4. ¿Por qué? Porque forman 4. ¿Y cuánto es la mitad de 4? 2. Así es como yo me lo aprendo, ¿verdad? Es un consejo para que se acuerden. Ya en la familia 5 cambia porque aquí vienen números que poseen más de un número de oxidación.
Por ejemplo, el nitrógeno trabaja con +1, +2, +3, +4, +6. Entonces es imposible calcularlos y usted tiene que saber cuál es el de cada uno. Lo mismo pasa en la familia 6, 7 y en la familia 8. Entonces, usualmente vea que aquí vienen todos los números de oxidación que tienen estos elementos químicos, a excepción de los gases nobles. Entonces, basándonos en el ejemplo anterior, ¿de dónde sale este 2 del calcio y de dónde sale este 1 del cloro? Ahora, si uno está positivo, el otro automáticamente está negativo, porque acordémonos que tiene que existir un catión y un anión, ¿verdad? Entonces, resulta que el calcio, yo lo voy a ir a buscar en tabla periódica y se ubica en la familia 2, ¿verdad? Acá, entonces por eso es que yo estoy localizando ese número al 2. Y el cloro, yo estoy ubicándolo de este lado y recuerden que el cloro trabaja con +1, +3, +5 y +7. Profe, pero usted dijo que negativo. Sí, porque si ya estoy colocando uno positivo, el otro lógicamente tiene que ir negativo. Una vez que yo hago esto, chicos, hago el intercambio, porque primero le voy a colocar el número que le corresponde a cada uno. Hago el intercambio, vean que al calcio le va a quedar 1 y al cloro le va a quedar 2. ¿Qué decía la teoría? Que si le queda un 1, ¿qué? Lo No sé. elimino, ¿verdad? Lo simplifico. Y entonces queda cloruro de calcio 2, que ese va a ser el último, bueno, perdón, uno de los temas con los que vamos a iniciar la segunda parte del curso de química nivelatoria. Después, en el caso del hierro y del oxígeno, vean que el hierro va a trabajar con el número de oxidación +2 y el oxígeno también. Si yo me voy a tabla periódica, vean que el hierro trabaja con +2 y +3. Yo elegí trabajar con +2. Y en el caso del oxígeno tiene -2. Entonces vengo y hago el cruce. A ambos les va a quedar 2, correcto. ¿Y qué decía ahí la teoría? Que si hay dos números pares, simplifico. ¿Que tengo que colocar un 1? No, no es necesario. Entonces queda el compuesto óxido de hierro, que más adelante lo vamos a estudiar en el curso. Ahora bien, el OH, ustedes no lo saben, pero el OH se llama hidróxido y trabaja con una carga de -1 y el calcio de +2. Vean que pasa lo mismo, hago el intercambio, como es un 1, automáticamente este número se desaparece y queda hidróxido de calcio 2. Y finalmente queda sulfuro de hierro. Ojo aquí, el 3 lo está trabajando el hierro, el 2 le pertenece al azufre, hago el intercambio y me queda sulfuro de hierro 2. Ahora, ¿por qué, profe? Porque aquí yo no puedo simplificar, o sí puedo simplificar. No. No puedo simplificar, ¿verdad? ¿Ok? ¿Dudas, chicos? Esa partecita está muy sencilla, pero es de tenerle mucho cuidado, ¿verdad? ¿Ok? Aquí está la tablita con los números de oxidación. Ahí se los dejo para que ustedes practiquen. Y después viene otro tema relacionado con el cálculo de los números de oxidación. Pero ojo, aquí hay que averiguar el número de oxidación de un compuesto con un procedimiento particular que es mediante una suma algebraica. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que llevar a cabo 5 pasos claves. El primero es reconocer que el oxígeno tiene carga -2, a excepción del peróxido que trabaja con carga -1. Que el hidrógeno al inicio tiene un +1, ¿verdad? De radical compuesto. Y del -1 al final de un compuesto también. Que hay elementos metálicos con únicos números de oxidación, ya ustedes los tienen. Que el cuarto paso debemos considerar la carga neta del compuesto y este será colocado como resultado de la suma algebraica. Y el último procedimiento, que es multiplicar los números de oxidación conocidos por el número de átomos en el subíndice. En caso de no conocerlo, se le asigna una X y se resuelve como una ecuación matemática. Vamos a conocer cuando hay una carga neta. Ok, vean que es muy diferente los subíndices al número de oxidación. Los subíndices
son el número menor que está en la parte de abajo del elemento o del compuesto, ¿verdad? Y arriba yo voy a encontrar los números de oxidación. Aquí no me están indicando cuál es el número de oxidación del aluminio. Me indican el del oxígeno, pero no el del aluminio. ¿Qué quiere decir? Que no conozco el número de oxidación del oxígeno, perdón, del aluminio, y qué decían los pasos a seguir. Voy a multiplicar el subíndice, es decir, 2 por el número de oxidación del primer elemento. Aluminio, como no lo conozco, coloco X. Menos, ¿por qué menos? Porque el número de oxidación que está aquí es negativo. Entonces, 3 por menos 2 es igual a menos 6. Y aquí igualo a 0. Menos 6 del lado del igual pasaría positivo. Y 6 entre 2 es igual a 3. En el caso de otra carga neta, veámoslo aquí con esto estos elementos que tenemos aquí. ¿Cuáles son esos dos elementos? El oxígeno y el elemento titanio. Volvemos a lo mismo. ¿Cuántos subíndices tengo aquí de titanio? Hay un 1, ahí se aplica, tengo un 1, no se ve, pero sí está. Entonces sería 1 por X, no conozco el número de oxidación del titanio. ¿Por qué menos? Porque vean que el número de oxidación del oxígeno está trabajando negativo, entonces sería menos 2. Entonces va a ser 1 por, bueno, 1x por, perdón, 1x menos 4, ¿verdad? ¿Por qué 4? Porque 2 por menos 2 es igual a menos 4. Y esto igualado a 0 me va a dar 4. Porque menos 4 entre 1, del otro lado va a pasar positivo el 4. Y 4 entre 1 es 4, ¿verdad? Ok. Ahora vean el que sigue. Cuando la carga neta es menos 1. O sea, voy a igualarlo a menos 1. Y me dan 3 compuestos. Y yo tengo que averiguar el compuesto del centro. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Cuántos subíndices tengo? 2 de hidrógeno. ¿Con cuánto trabaja el hidrógeno? Con 1. Entonces 2 por 1, 2. Voy sumando. Como es una carga negativa, entonces más bien voy a sumar, no voy a restar, ¿verdad? Y va a ser entonces en este caso el astato, que no conozco su número de oxidación, entonces es 1 por X. No sé el valor de X. Menos, ¿por qué menos? Porque vean que el número de oxidación con el que está trabajando el oxígeno es negativo. Entonces va a ser 3 por menos 2, que es igual a menos 6. Eso lo igualo a 1. Cuando yo hago esa operación, ¿verdad? Voy a ir pasando los datos y voy a hacer la suma algebraica, dándome como resultado 6 entre 2 me da 3. ¿Ok? Aquí viene en el ejercicio 7 una serie de ejercicios parecidos. Vean que yo les doy los números de oxidación, ustedes hacen el intercambio, ¿verdad? Profe, ahí yo puedo averiguar los números de oxidación, sí, también, así como lo estamos haciendo por ese método, porque vean que a los dos les están dando el número de oxidación. Entonces, aquí voy a igualar a la carga, bueno, no, aquí no tendría sentido hacerlo, pero ven que a ambos les estoy dando el número de oxidación. Si ustedes lo quitaran de uno de los ejercicios, pueden calcular por medio de una carga neta, ¿verdad? Aquí nada más es intercambiar para ver cómo queda la fórmula química. ¿Dudas, chicos, de esta parte? Ahí sí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque ya involucra un poquito más de matemática. Ok. Después nos hablan de los enlaces, de que va a existir una clasificación de enlaces. Ay, ¿cómo, profe? Sí, que los enlaces se van a clasificar de acuerdo a su diferencia de electronegatividad. ¿Qué quiere decir? Que si la diferencia es mayor a 1.7, esto es un enlace iónico. ¿Estamos?
Ok, después nos dice que va a ser un enlace covalente polar si la diferencia de la resta está entre 0.5 y el 1.7, o sea, el resultado que yo haga de los compuestos que me den del elemento, ¿verdad? De los compuestos que conforman a ese elemento. Y después me van a hablar de un enlace covalente no polar si el resultado que me da es menor a 0.5. Entonces, yo tengo que tener esas tres claves para reconocer que si está entre 0.5 y 1.7 es un enlace covalente polar, que si es menor a 0.5 es un enlace covalente no polar y que si es mayor a 1.7 es un enlace iónico. Aquí vienen conceptos importantes, ¿verdad? De moléculas, que son la formación de compuestos que por su tipo de enlace covalente permanecen juntas, los iones, que se les puede conocer como cationes y aniones, que se combinan entre sí y los vamos a encontrar en compuestos, y los átomos, que se les llama así a las unidades básicas para referirse a la unidad elemental. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un mol de sulfato de nitrato, ¿verdad? En este caso, o ácido nitroso, vamos a tener dos átomos de nitrógeno, ocho átomos de hidrógeno, porque aquí es donde hay que recordar que entonces 2 por 1, 2 de nitrógeno, 2 por 4, 8, 8 átomos de hidrógeno. De azufre solo tengo una, y delante del oxígeno tengo un 4, entonces 4 por 1, 4 átomos de oxígeno. Aquí vienen los valores de cada uno de de los elementos químicos que van a formar un compuesto. Yo no puedo restarle un número menor a un número mayor porque el resultado siempre me va a dar negativo y nunca voy a poder indicar el enlace. Yo siempre voy a restar el número mayor al número menor. Entonces, vean en el caso del primero, me hablan del compuesto de óxido de estroncio. Voy y reconozco el valor de oxígeno y el valor de estroncio. Me voy a la tabla y dice entonces que oxígeno tiene un valor de, lo busco, 3,5. Y estroncio, que es Sr, lo busco por acá y dice que tiene un valor de 1. 3,5 menos 1.0, ¿cuánto me da? Me da 2.5. Entonces, yo voy a corregir aquí. Aquí hay un error. Ay, no es 1, perdón. Y esto me da 2,5. Vamos a revisar qué decía la teoría. Dice que es un enlace, si es menor a 0.5, no, no es menor a 0.5. ¿Está entre 0.5 y 1.7? No, porque es mayor a eso. ¿Es mayor a 1.7? Sí. Entonces va a ser un enlace iónico. Y usted lo va a colocar acá. Lo va a clasificar de esa manera. En el caso del cesio, que me está diciendo dos veces ese valor. Entonces, cesio, ¿cuánto vale el cesio? 0.7 menos 0.7, ¿cuánto da, chicos? 0. Ok. Entonces, da 0. Voy a las reglas. ¿Qué decía? Si la diferencia está entre 0.5 y 1.7, se habla de un enlace covalente polar. Si la diferencia es menor a 0.5, se habla de un enlace covalente no polar. Y si es mayor a 1.7, se habla de un enlace iónico. Profe, ¿qué sería ahí? ¿Qué dirían ustedes, muchachos? Covalente no polar. Correcto. Y así van a ir ustedes practicando con cada uno de ellos, ¿verdad? La intención es que ustedes practiquen con estos ejercicios que les doy en la parte
de tutoría, al igual que con las prácticas que se le dan a ustedes en la material complementario y además de la práctica que les ofrece la universidad, ¿verdad? La cátedra como tal. Ok, después entramos a la parte de cálculos de conversiones entre masa, moles y partículas. Se utiliza un diagrama triangular donde tenemos la masa molar, donde tenemos la masa en gramos, donde tenemos los moles y donde tenemos las partículas. Cuando nos hablen de partículas, nos van a hablar que es igual a moléculas, iones y átomos. Cuando nos hablen del número de Avogadro, este tiene un valor de 0.22 por 10 a la 23 y nunca va a cambiar. Vamos a dar un espacio de unos 2, 3 minutitos o menos, tal vez un minuto, minuto y medio, para que se estiren un poco, para que respiren profundo, para ver esta última parte que es de prestarle mucha atención. Ok, chicos, retomamos. Vean que tienen que tomar en cuenta que entonces vamos a hablar de moles, vamos a hablar de partículas y vamos a hablar de masa, que existe una relación unilateral entre ellos y que existe un número fijo que se llama número de Avogadro. Ese número nunca va a cambiar, que es 0.022 por 10 a la 23, ya sea moléculas, iones o átomos, por cada mol que usted vaya a trabajar. Ok, vamos a iniciar. Dice así. Punto número 1. Usted debe saber dónde se encuentra su dato inicial y saber a dónde desea llegar. Veamos un par de ejemplos. 1. Usted tiene 230 gramos de amoníaco. Eso es lo que le dice el ejercicio. Amoníaco es NH3, cuya masa molar es de 17.0 gramos mol. Determine la cantidad de moléculas en esa cantidad de masa. Ok, Ángeles, que tenías ahí tabla periódica a mano. Cuénteme, ¿cuál es el número de masa del nitrógeno? De la N. 7. 7, ¿ok? ¿Y del hidrógeno? 1. 1, ok. Entonces, cuando a mí me dicen que realice este ejercicio, yo tengo que saber y tomar en cuenta cuál es la masa molar de ese compuesto. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo del valor de la masa molar del compuesto? Muy sencillo. Bueno, para empezar, yo tengo que reconocer que las masas molares se calculan con el número de masa del elemento como tal. Entonces, en el caso de... Voy chicos, para ver algo aquí. En el caso del... es que no me permite. En el caso del nitrógeno,
como decía la compañera, su número de masa, ahí es donde nos vamos a confundir mucho. Ella me estaba diciendo que es 7, el número de arriba es el atómico, recuerden. El de abajo es el número de masa, el mayor. Entonces, el número mayor del nitrógeno es 14. ¿Estamos? Ahora, yo tengo que el nitrógeno tiene como masa atómica, ¿verdad? En este caso, 14. Ahora, ¿cuánto es la masa del hidrógeno? Nos vamos al hidrógeno y dice que tiene 1 de número atómico y 1 de masa atómica. Entonces vean que es lo mismo, atómico másico en el hidrógeno es igual. Entonces, vean que tengo 3 átomos de ese elemento, es decir, 3 por 1, porque el 1 vale la masa del hidrógeno. ¿Cuánto es? 3. Y 14 más 3, ¿cuánto me suman? 17. De ahí salen los gramos mol de este compuesto. ¿Queda claro cómo calcular los gramos mol del compuesto? Es multiplicando el subíndice pequeño por la cantidad de masa del elemento, que si no hay, se toma como un 1. Entonces, 14 tiene el nitrógeno, 3 tiene el oxígeno, ambos sumados me dan 17 gramos mol. Ahora sí, yo me voy a ir a realizar el procedimiento. Dice que tengo 230 gramos. Si yo tengo gramos, ¿con qué tengo que cancelar aquí abajo? Con gramos. ¿Con cuántos? Con 17, por eso fue lo que yo calculé. Y arriba que voy a colocar un mol. ¿Por qué un mol? Porque todo compuesto aquí, delante de este átomo, si aquí me dice, aquí hay un 1 imaginario, si me dijera 2, ahí hay 2 moles. Entonces obviamente la cantidad de masa va a variar y todo lo demás, pero aquí es un mol. Aquí yo me imagino 1. Entonces yo tengo un mol, es decir, yo tengo una sola sustancia de NH3 y en ella yo tengo 17.0 gramos. Cuando yo hago esto, obtengo que hay 13,5 moles. Ese es el dato inicial. Listo, ya obtuve los moles. ¿Cómo obtengo yo moles? Convierto de gramos a moles, recordando que un mol equivale a la cantidad de masa de ese compuesto. Ahora resulta que los moles que me dan, yo los tengo que compartir o convertir más bien a moléculas. Recordemos que hay un valor establecido para moléculas que es 6.022 por 10 a la 23. Lógicamente esto representa al mol. Este valor nunca va a cambiar. Por lo tanto, un mol siempre es igual a 6.022 por 10 a la 23. 13,5 multiplicado por 0.022 por 10 a la 23 dividido entre 1 me va a dar 8,15 por 10 a la 24 moléculas. Sean átomos, ya les digo para devolverme, moléculas o iones. Ven, entonces así obtengo moles y así obtengo moléculas. A partir de los moles yo puedo obtener moléculas. Como puedo observar, primero se aplica el factor de conversión de la masa molar para obtener la cantidad de moles y seguido el factor de conversión con el número de Avogadro para obtener moléculas. Ojo el segundo ejemplo. Usted tiene 8,25 por 10 a la 24 moléculas de agua, H2O. ¿Cuántos moles tengo yo de H2O? ¿Quién me quiere decir? ¿Cuántos moles hay ahí? Delante del H2O, ¿qué número hay? Imaginario, un 1. Cuya masa molar es de 18.0 gramos mol. Si a mí no me dan la masa molar, yo la averiguo. Yo me voy a tabla periódica y el oxígeno tiene de masa molar 16 y el hidrógeno tiene 1. 16 más 2 me suman 18. De ahí sale ese número. ¿Ok? Como aquí me dicen que yo quiero cancelar moléculas para poder obtener moles, va a ser el efecto contrario. Yo voy a cancelar 8,25 por 10 a la 24 moléculas
con el número de Avogadro de ese mol de agua, que sería 6.022 por 10 a la 23, obteniendo 13,7 moles. Yo quiero llegar a saber cuánto es la masa de ese compuesto. Recordemos que en un mol de agua hay una masa de 18.0, entonces yo cancelo los 13,7 mol con un mol de agua multiplicado por, ¿verdad? En este caso primeramente y luego dividido de esa cantidad de masa molar que es 18 y el resultado que obtengo es 247. Vea que están a la inversa los ambos procedimientos. ¿Dudas hasta el momento, chicos? Entonces, consejo, para convertir moles, para obtener moles, cancelo gramos con gramos y arriba coloco siempre el mol de la cantidad que me den, del reactivo que me den. Para obtener moléculas, siempre cancelo los moles que obtuve al calcular con los gramos y obtengo las moléculas. Si es al revés, si me dan moléculas para obtener moles, cancelo moléculas, la cantidad que me den con el número de Avogadro y arriba coloco los moles del compuesto que me dan o del reactivo. Para obtener gramos o masa, cancelo los moles con, en este caso los moles, juntamente utilizando el número de masa o número de masa molar en este caso. ¿Dudas? Dígame, Ángeles. Sí, es que no entiendo de dónde sale el 13.5 mol. 13.7. Ah, 13,5 el primero. Sí, o el 13.7, no sé de dónde sale. El 13.5 sale de la multiplicación de 230 entre 1, perdón, 230 por 1 entre 17.0. Ese es el resultado que usted obtiene en moles. Ese resultado que me da, yo lo voy a multiplicar por 6.022 por 10 a la 23, lo divido entre 1, es lo mismo, y eso le da 8.15 por 10 a la 24. En el caso del segundo ejemplo, los 8.25 los multiplico por 1, que va a ser el mismo número, dividido entre 6.022 por 10 a la 23, me da 13.7. ¿De dónde sale el 247? Del 13.7 por 18 entre 1. Ahora sí. Sí, profe. Ok, perfecto. Continuamos. Entonces dice, ejemplo de cálculo de moles. ¿Cuántos moles de oxígeno se requieren para producir 586 moles de agua? Ay, la fuerza. Qué montón de moles. Pero vean qué fácil. ¿Cuántos moles de hidrógeno tengo yo? Ahora, recordemos que más adelante lo vamos a ver en el curso. Esto que está de este lado se llama reactivos y esto que está de este lado se llama productos. ¿Cuántos moles de hidrógeno tengo yo en el lado de los reactivos? Aquí. ¿Cuántos moles tengo? 2. 2, correcto. ¿Y de oxígeno? 2. 1. Aquí está el 1 imaginario. Del lado de los productos, ¿cuántos moles de hidrógeno tengo? 2. Y del 2. lado del oxígeno tengo 1. Ok. ¿Cuántos moles me están diciendo? 586 moles de agua. Ok, aquí coloco 586 moles de H2O. ¿Cuántos moles se formaron de agua en la reacción? 3. No, 2. Verlo aquí. 2H2O. O sea, 2 moles de H2O. Lo voy a cancelar aquí abajo porque entonces 586 moles de H2O se van a cancelar con los moles de H2O que me está dando la reacción. ¿Por qué arriba un mol de oxígeno? Porque me están diciendo cuántos moles de oxígeno. ¿Cuántos moles de oxígeno hay aquí? 1, tanto del lado de los reactivos como de los productos. Entonces, 586 por 1 es lo mismo. Dividido entre 2 me da 293 moles de oxígeno. ¿Dudas con ese? Ok, perfecto. Tienen que tener mucho cuidado cancelar moles con moles de del mismo compuesto, ¿verdad? Profe, porque abajo no colocó un mol de oxígeno, porque si yo coloco
oxígeno abajo no tendría sentido porque ocupo cancelar agua con los moles de agua, no con oxígeno. ¿Vieron la diferencia? Entonces aquí yo cancelo moles de agua con moles de agua. El ejercicio me da 586 moles de agua. Me dice cuántos moles de oxígeno de este compuesto de agua, esos 586. Por supuesto, tengo que utilizar solamente los moles de oxígeno para poder averiguar eso. Ahora, el siguiente ejercicio dice, determine la cantidad en gramos de aluminio que hay presentes en 4,30 moles de aluminio. Vamos y calculamos entonces, ¿cuántos moles de aluminio? 1. Me voy a tabla periódica y averiguo el valor del aluminio. El valor del aluminio es 26,98 gramos. ¿Cuántos moles de aluminio tengo? 1. Entonces, 1. 4,30 moles lo voy a cancelar con un mol de aluminio. ¿Cuánto vale en gramos el aluminio? 26,98. Entonces, multiplico 4,30 por 26,98 dividido entre 1. Me da igual a 116 gramos de aluminio, porque eso era lo que me pedían. Finalmente, aquí yo les dejo unos ejercicios. En el caso del 1, determine la cantidad de masa en gramos de 5,25 por 10 a la 23 moléculas de este compuesto y determine la masa molar del compuesto. O sea, primero tengo que calcular la masa molar de esto, chicos. ¿Verdad? ¿Cómo lo hacía? Con la masa de la tabla periódica. Determine cuántos átomos, o sea, cuántas moléculas hay en 60 gramos de magnesio. Un trozo de hierro contiene una masa de 400 gramos. Calcule el número de moles de átomos de hierro. Ojo, me dan dos datos, el número de Avogadro y la masa atómica del hierro. Finalmente, ¿cuántos gramos de dióxido de carbono son necesarios para la combustión de 12 gramos de etanol? Pero aquí no es etanol, es de oxígeno, perdón. Estamos. Con eso finalizamos el tema de tutoría. No sé si tienen dudas. Por mi parte no, profe. Ok, consejo. Aquí la cosa se puso seria.